Presupuesto, Consejo Regional Tarapacá. Actualización, Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, PESE, Región Tarapacá. Expone Jefe de División Planificación y Desarrollo Regional, don Rubén Berríos Camilo. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, consejeros presentes y a todos los presentes en sala. Eh, bueno, antes que todo, yo creo, en nombre del equipo, reiterar las disculpas, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no decir la falta de prolijidad que tuvimos en la presentación del día martes? Eh, Agradecer la posibilidad de presentarles nuevamente esta importante cartera de iniciativa. Obviamente hubo un motivo para ello, pero siempre se dice que las excusas solo agravan la falta, así que solo esperamos redimirlo en esta oportunidad. Hoy me acompañan presidentes y consejeros del Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial y Coordinación de la Inversión Pública, Alberto Pizarro, aquí a mi lado, que es el jefe del departamento, y los profesionales Claudia Manríquez, en ACP, Sebastián Hernández, para poder aportar en caso de alguna duda de este importante proceso de instrumento. Bueno, presidente, en la sesión de plenaria del 27 de agosto pasado, ustedes aprobaron esta misma cartera de proyectos. En la ocasión contenía 148 iniciativas por un valor total de 3.033.904.151.000 pesos. ¿Ya? Ahí tenemos un cuadro comparativo, ¿verdad?, con la cantidad de iniciativas, y justamente está señalado con rojo eh, el eje que fue afectado con la rebaja de proyectos. Vamos a hacer una explicación después específica de esa rebaja, porque no es solamente rebajar 4, en el fondo rebajaron 5, subió 1, lo vamos a explicar en unos segundos más. Eh, Contarles que esta cartera, la inicial, ¿verdad?, la que está en la columna izquierda, que dice agosto del 2025, haciendo alusión a la fecha en que ustedes lo aprobaron, pasó por un proceso de revisión por parte de Subdere, como así también al momento de requerir las respectivas cartas de compromiso de cada servicio municipio comprometido. Ellos no era solamente una lista de proyectos, sino que iba comprometida con recursos, y cada servicio tenía que certificar a través de esta carta de compromiso la disponibilidad futura de esos recursos. Y cuando llegamos a esa área chica, algunos servicios lo pensaron, lo volvieron a analizar, y eso, entre esas dos cosas, el proceso de revisión de Subdere y ese approach, digamos, significó que se rebajaran las iniciativas y obviamente el monto. Si bien es cierto, presidente y consejeros, las planillas Excel que le hicimos llegar, tanto la primera como la segunda, detallan cada una de estas iniciativas, las 144, ¿sí? Digamos, el nuevo PETSE, por decirlo de alguna manera, que es la actualización, y esta contempla la suma de estas iniciativas, contempla un monto de 2.587.287.000 pesos. Tenemos una breve PPT que da cuenta de aquello, considerando que el detalle está en la planilla extra si fuera necesario analizarlo, pero en el fondo son los mismos proyectos que analizamos meses atrás, ¿verdad? Solamente con esta rebaja donde vamos a poner énfasis en esta presentación. En resumen, me gustaría destacar que entre las principales diferencias con la cartera ya aprobada fue la disminución de la cantidad de iniciativas, de 148 a 144, como yo lo adelantaba, la disminución del monto total de estas iniciativas, pasar de 3.033.904.151.000 pesos a 2.2.587.287.000 pesos. En tercer lugar, también hubo un cambio en la distribución de los recursos. Varias iniciativas disminuyeron el aporte sectorial, por lo tanto tuvo que aumentar el aporte del FNDR. Lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante en las PPT. También hubo una actualización de iniciativas, disminuyendo algunas y aumentando otros el monto. Se hizo recálculo, algunos cambiaron de proceso, diseño, entonces también hubo una modificación. Y por último, modificación de iniciativas, como es el caso del mejoramiento y construcción de puentes, que se dividió en dos, por ejemplo. Y para cerrar mi introducción, me gustaría volver a lo que comentábamos, de la rebaja de 148 a 144 iniciativas. Las que están indicadas con rojo son las 5 iniciativas que se rebajaron. El teleférico de Altos Pisos, la Ruta 5, son concesiones, ¿verdad? Y la construcción de 3 posadas de helicópteros. Los dos primeros justamente por el tema de la incertidumbre que había al ser una concesión,
y los otros 3 porque ya se ejecutaron durante este año 2025 que estamos terminando, entonces no tenía fin que estuvieran como compromiso. Una pregunta, La Rubén, mate dígame. entonces son 5 que van a eliminar, Sí, 5 que se rebajan. pero de 148 menos Eso 5, voy. ya. Como la matemática es una ciencia exacta, esto se dio cuenta, 148 menos 5 son 143. Sí. Y ahí viene el otro cuadrito de abajo, que teníamos una iniciativa que se denominaba Mejoramiento y Construcción de Puentes de la región de Tarapacá, y esa se dividió en 2. Por lo tanto, ahí aumentamos una, y de 148 menos 5, 143, volvimos a la 144, que es la original. El monto, bueno, ahí está el detalle de que se dividió, nomás se especificó, ¿verdad?, dónde se van a hacer esas intervenciones. El resto de la PPT la voy a dejar a cargo del jefe de departamento. Usted me permite, presidente, que va a detallar. Yo solamente quería hacer esta breve introducción a modo de tener, digamos, en rasgos generales que ustedes nos pidieron ese día, qué se modificó, qué cambió. Pero el hospital de El Tamarugal no está considerado como eliminada, porque entiendo que... No, Vamos a ver el detalle ahora, presidente, no se preocupe. Ahí está en sus manos. La palabra. adelante. Buenos días. Buenos Quería días. consultar sobre la tabla de color rojo, esa que aparece ahí. Dice monto 230 millones las últimas tres, ¿no? Que fueron ejecutadas en 2025 y que por eso ya no están en la lista. Las primeras dos no aparece monto. Sin embargo, había un monto comprometido en el PETC de hace unos meses atrás. No, no, mira, es buena la pregunta porque efectivamente se sacaron, pero no había monto comprometido por ser concesión. Entonces, originalmente se había conversado que se podrían incluir para darle robustez al plan, ¿no es cierto?, considerando lo importante que es la ruta 5 del tramo Antofagasta-Iquique, pero se decidió que le había que sacarla y mantener solo aquellas que tuvieran monto asociado. Por eso que ahí usted sí ve, el monto no existe porque no estaba asociado, entonces no tuvo un efecto. Además que como ustedes bien saben, presidente y consejeros, las concesiones, por definición, cuando uno licita, y ahí recién sabe las cantidades, entonces, por eso que no aparecía un monto. Claramente son inversiones grandes, que van a ser inversiones fundamentales para la región, pero no van a ser consideradas porque aquí solo interesaba a aquellas que tuvieran montos asociados. ¿Mm? Eso. Pero necesito confirmación, entonces el teleférico de alto hospicio no va. No, si eso está licitado. Sí. Sí, se elimina del PETC, pero Sí, se va a ejecutar por otro. exactamente. Corren por carriles separados. De hecho, el jefe de división, presidente, estuvo participando, entiendo que parte de ustedes también, en las discrepancias. Sí. Y ahí fue un tema que salió también. Entonces, lo que se optó acá es justamente dejar a aquellos solamente que tienen montos definidos, ¿no es cierto?, durante todo el transcurso de los 10 años del PETCE, además también de algunos que van a tener recursos de arrastre que también salen definidos ahí. Déjame aportar, presidente. Sobre ese tema específico, que es un proyecto muy importante, y para que no quede la sensación de que está eliminado, lo quiero poner en antecedentes. Estos son emanados del Ministerio de Obras Públicas. La licitación se encuentra en curso. Está programada la apertura técnica para el próximo 9 de enero, o sea, días más. Y de hecho, la apertura económica, bueno, Don Hugo ya maneja más el lenguaje, está planificada para el 2 de febrero. Son plazos muy cercanos y muy reales. O sea, debiera quedar adjudicado el primer semestre o pasadito el primer semestre del próximo año ese megaproyecto. Eso, presidente. Así que no sé si hay alguna otra duda respecto a eso para seguir con la presentación. ¿Ustedes dirán, presidente? Adelante, por favor. Ya, entonces, como bien lo explicó el jefe de división, ahí está el detalle de las iniciativas que fueron eliminadas por los motivos ya explicados y la que se dividió que permitió que quedaran en las 144 actuales. Ahora funciona este. Ahora sí que me voy a poner lento porque ayer no veía mucho. Antes de ayer, ahora sí veo muy bien. Entonces, aquí hacer una breve explicación. Preferimos más que esos gráficos que se prestaron para un poco de confusión, traer este cuadro que es bastante más claro. Aquí hacer la aclaración, sí, que esta es la distribución financiera del PETCE que les presentamos a ustedes el 27 de agosto y que tiene un certificado emitido y que esperamos ahora hacer la actualización, ¿no es cierto?, para hacer la presentación formal, donde para cada uno de los ejes estratégicos, en la primera columna se muestra la cantidad de iniciativas. Y ahí es donde se prestó para confusión, y hago la aclaración de inmediato, consejero Milla, porque eso no se prestó para confusión, porque ese porcentaje que aparecía era el porcentaje que representaba el número de iniciativas de ese eje versus las 148. Por eso que nos da un 7,4 y ese fue el monto que cambió después, que podemos verlo en la posterior, que cambió a 7.6 y ese se aproximaba a 8, ¿ya? Para hacer la aclaración de que no era el monto de inversión, por eso es que se prestó para confusión, sino que cantidad de iniciativas, ¿ya? Volviendo al agosto de 2025.
Si nosotros vemos, y acá están marcados de rojo aquellos que cambiaron, podemos observar que claramente en el eje estratégico 1, que dice relación con infraestructura para salud, deportes y medio ambiente, donde están considerados el Hospital de Iquique y el del Tamarugal, el monto PET se varió, el monto FNDR varió y el monto sectorial varió. ¿Cómo varió? En el caso de agosto, estamos hablando de que voy a ir haciendo el movimiento entre el este y la próxima para ir haciéndolo de inmediato. No lo pudimos hacer acá en una sola porque si no hubiera quedado demasiado apretado. Entonces, para poder hacer el ejercicio. En el caso particular ahí del PC podemos ver de que de 151.000 quedó en 49.930, ¿ya? Y que pasó de 44,6 a 20,9, ¿ya? En el caso del FNR en particular, si nos vamos a agosto, este representaba un porcentaje muy bajo, 15.732 millones, que representaban un 2,3% del total, ¿ya? Y si nos vamos a diciembre, esto se redujo más aún, ¿no es cierto?, a 12.516 con 1,6. Pero en el sectorial, ahí es donde tenemos la gran diferencia, donde claramente pasamos de un monto por los 818.000 de 40,9 a solamente un 8,16, ¿ya? Entonces, aquí se generaron las mayores diferencias entre las iniciativas. Ahora, ojo que esto no se hace para el lado, sino que hacia abajo. Por eso que estamos viendo la proporción que representa del total yéndonos a la columna hacia abajo. Por eso, hecho este ejercicio, en el eje 2, que es desarrollo económico, logístico y fortalecimiento de la seguridad, donde también existieron cambios, y también existieron cambios de iniciativas, como vamos a ver también posteriormente, también variaron algunos montos. Específicamente el FNDR, que pasó de 300, vamos a ver a agosto, pasó de 281.000 millones, puede ser la cifra general, a 392.000 millones. Ya hubo un incremento FNR que vamos a saber posteriormente se dio principalmente por los cambios que existieron en vialidad. ¿Ya? Ahí hubo una rebaja de sectorial y un aumento de FNR, lo que hizo que cambiara esa proporción. ¿Me Y- permite un segundo? ¿Sí? Entonces ahí desde agosto de los 151.000 sacaron los 100.000 y lo están tirando al punto, ¿cierto? Que por eso sube a 382.000. Exactamente, 392.000, sí. Sí. Exactamente. Ahí está la diferencia de los 100.000. Ahí vamos a ver el detalle en todo caso. Aquí estoy moviendo las cifras globales solamente y después vamos a ir en el caso a caso para que quede más claro todavía. Por eso les pido que en este caso nos concentremos en este comparativo de agosto-diciembre y después vamos al caso a caso por MOB y todo. Entonces aquí también se genera una diferencia con el sectorial claramente, donde si nos vamos a agosto, la cifra que ustedes pueden ver superaba el billón de pesos. 1,1 billones de pesos. 1.102.000 millones, ¿no? Esa era la cifra de agosto que bajó con los ajustes que hizo Vialidad a 984.000 millones. Por lo tanto, la proporción también de 55% bajó a esa cifra y manteniéndose, ojo, que el privado se mantuvo tal cual. Si nos vamos al eje 3, donde vemos que también hubo una variación, es la misma lógica, ¿no? Ahí vamos a hacer el detalle, ojo que le vamos a echar la cifra global solamente acá. El eje 4 también tuvo una modificación, que pueden ver que el FNDR pasó de 159 o sea, quedó en 159 y venía de 153.000. En el caso del sectorial pasó de 81.000 a 84.000, y eso explica que en la sumatoria general, si nos vamos a la sumatoria a la última fila, el número de iniciativas, que bien lo señaló ya el jefe de división, de 148 quedó en 144, el PETSE quedó vamos a volver atrás, de 340.000 a 238.000, lo que en la práctica, y yo diría, aventurando un poco la discusión con la DIPRES, yo creo que nos facilitaría la pasada por la DIPRES, porque he sabido que otras regiones han tenido fuertes recortes en PETSE, principalmente y sectorial. Entonces, eso yo creo que nos permitiría, no sé si pasar sin problema, pero yo diría con bastante menos que otras regiones que subieron recortes de más de la mitad, y ustedes lo habrán conversado con sus colegas de otras regiones, más de la mitad acá, si hubiera un recorte, algún cambio, no sería tan sustantivo o no debiera ser tan sustantivo, pues justamente se generó este proceso en paralelo a la discusión presupuestaria y por lo tanto los servicios pudieron hacer las rebajas respectivas que se reflejan en este reporte que le estamos haciendo. En el caso de FNDR, pasó de 6,71 a 7,91, ¿no es cierto? En el caso de sectorial, de 1.164
me adelanté, no, de 2 billones, millones de pesos a 1 billón 164 mil millones de pesos, y el privado se mantuvo tal cual. Por lo tanto, recapitulando, en las cifras globales pasamos de 3 billones aproximadamente a 2.2 billones, ¿ya? Que se explican a continuación. No sé si hay alguna consulta o continuamos. Sí, Afortunadamente ahora están bien los signos también para tranquilidad de todo, que había una dificultad, pues, se pudo revisar. Efectivamente, en la anterior había la suma o la resta estaba correcta, pero el signo estaba mal puesto, pero ahí está correcto. Podemos ver que si hacemos un ejercicio aritmético entre los recursos asociados al PETSE, en agosto pasaron de 340.000 a 238.000 millones, con una variación de menos 101.000 millones. 950. ¿Ya? El FNDR, en cambio, tuvo un incremento, ¿ya? De 671.000 millones a 791.000 millones, con un incremento de 119.963.727 millones. En el caso del sectorial, pasamos de 2 billones, 2.002 billones, ¿no es cierto?, para hacerlo más simple, a 1.164 billones, y con una rebaja de 838.263.952 millones. Y lo privado se mantuvo tal cual. Todo esto nos da una diferencia entre la cartera de iniciativas inicial y final de 820.250.225. Y ahí se muestra una pequeña gráfica con las diferencias que existieron entre una y otra, donde el verde más claro es agosto y el verde más oscuro es diciembre, ¿no es cierto?, con las modificaciones que tuvieron lugar producto de las observaciones de los distintos sectores. Llegó Juan Matute, un gran saludo, Juan, gracias por asistir. Hacer el reconocimiento, aprovechar del esfuerzo que hizo Juan para apoyarnos pues estuvimos, hay que decirlo, hasta último minuto, con iniciativas que desde el nivel central se estaban cayendo. Y gracias al apoyo de Juan y su equipo acá, que la peleó fuerte, logramos que el lunes recién poder tener la cifra definitiva. Eso no explica, ¿no es cierto?, la premura con que se tuvo que hacerla, pero también es para que tengan un poco sí, la excusa agrava la falta, pero decir que si no se hubiera dado esa pelea, hubiéramos quedado con 11 iniciativas menos, fundamentales en la ruta que conecta con Tamarugal precisamente, y también hubiéramos tenido dificultades con el acceso a puerto. Por lo tanto, fue fundamental ahí lograr mantener esas iniciativas. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Ahora, en la siguiente gráfica podemos hacer un ejercicio donde justamente podemos analizar la distribución de financiamiento, ¿no?, donde podrán ver que hay un saldo de arrastre también por 2035, pero que tiene que ver con el flujo que de vialidad realizaron para poder hacer cuadrar los presupuestos y las exigencias del nivel central con los requerimientos del PETS, ¿ya? Y nos da los totales que ya hemos conversado. En la siguiente, y aquí tocar un punto que los consejeros justamente del Tamarugal lo señalaron con justa razón, pero también explicar un poco más esto, ¿no? Acá uno, si bien puede ver un número de iniciativas por comuna, yo creo que aquí el análisis también hay que completarlo, porque las injusticias territoriales se han dado históricamente justamente por las diferencias demográficas de las comunas. Como en la provincia de Arequipa está concentrado aproximadamente el 90% de la población, muchas inversiones se han concentrado en la provincia de Iquique históricamente. Entonces, con este plan PETSE, ¿qué es lo que se logra? Y en la próxima slide se puede ver más claramente que justamente se logra, si bien, y estoy de acuerdo, con los niveles de desigualdad territorial que existen, tal vez aparece como Tamarugal muy similar a Iquique, y el consejero señaló que se refería más bien a horas de vialidad. Bueno, decir que para todo lo que queramos hacer en términos de infraestructura, los caminos, la conectividad es infraestructura habilitante para todo lo que venga después. De hecho, antes de ayer, ya no recuerdo, estuve participando de un taller en donde se está construyendo la política de turismo. Y uno de los grandes problemas identificados para desarrollar el turismo es que no hay conectividad vial, ni también, en muchos casos, de conectividad digital. Entonces, si no avanzamos en infraestructura habilitante,
podemos tener muy buenas ideas, muy buenos emprendedores, pero no, si no tienen las condiciones para que la gente pueda llegar, no tienen las condiciones para tener agua potable, tener electricidad y ofrecer todos los servicios, ¿no es cierto?, con los estándares que exige la normativa, es bien difícil que podamos avanzar en emprendimientos que pueden ser bastante buenos para la región. Por lo tanto, destacar en el plan PETSE que la provincia de Iquique cuenta con 67 iniciativas, con una población de 341.000 habitantes aproximadamente, y el Tamarugal, con una población de 28.000, tiene 65 iniciativas, también considerando que hay 12 que son bicomunales y regionales, y con la distribución que aparece señalada más abajo. Y con eso me parece mucho que estaríamos, que es la presentación que les traíamos el día de hoy. Si existiera alguna duda, he abierto a sus consultas, estimado presidente, y por su intermedio a todos los consejeros. Adelante las preguntas. ¿La palabra? Sí. Adelante. Sí, mire, tengo dos consultas. La primera, si me pudieran recordar el monto comprometido por el sector privado, específicamente a qué se refiere, ¿no? ¿A qué privado de tantos que hay? Creo que eran 19.000 millones, si no mal recuerdo ahí en la presentación. Recordarlo. Y lo segundo es que estos 2.2 billones, que es el monto total hasta ahora, después de esta modificación a nivel central, estos 2.2 billones, entendemos por el Excel y por todo lo que ustedes nos han explicado, las últimas 7 presentaciones que nos han hecho de este plan, que hay una planificación de gasto interanual, ¿no? Donde se hace distinto gasto, obviamente, si es prefactibilidad, no sé, por diseño, ejecución, etcétera. Y cada proyecto tiene esta individualidad. Entonces, mi pregunta es si ustedes, comunidad, en algún momento les ha interesado, insisto, dentro comunidad, evaluar cuál va a ser como el flujo de caja interanual, ¿no? Es decir, cómo estos 2.2 billones se van a distribuir interanualmente. En particular, en lo que refiere al FNDR, porque es un compromiso futuro de gasto presupuestario, es como comprometer un porcentaje de nuestro presupuesto anual. El sector, me imagino que tendrán que hacer ellos el análisis de cuánto les implica a ellos como sector comprometerse con esta cartera en los próximos 10 años. Pero ¿y nosotros? Porque claro, si uno hace, y esto le llamo la atención al colega que está en el público, que él lo ha dicho muchas veces, don Néstor Jofré, ¿no? Don Néstor muchas veces ha hablado del presupuesto, dice, hay tanta plata y yo veo, me parece que no sé si lo traduzco bien, no hay tanta plata y veo que no cunde. Pero este plan lo que está diciendo es que de toda la plata que tendríamos en un futuro, por ejemplo, de 80.000 millones, habrían 65.000 o 60.000 que ya estarían comprometidos. Entonces nos quedaría la diferencia, ¿no? 65 y 80 nos quedarían 15. Entonces, si hoy día que tenemos 75 y usted no lo ve, me imagino que en futuros años, cuando tengamos 15, porque los otros 65 ya fueron comprometidos, no sé si lo vamos a ver. Entendiendo que de esos 15 va a salir el 8% y un montón de cosas más. Esa es como mi duda, si ustedes lo han analizado como división. Gracias. Muy buena la pregunta y efectivamente hay una anualización del gasto que se señaló acá, que también fue entregado en su momento, pero no lo quisimos presentar acá para no extender tanto, pero efectivamente eso está calculado año a año. Ahora, ojo con esto, y esto lo saben ustedes muy bien, quienes participaron de discrepancia lo saben mejor todavía, que el tema presupuestario es una negociación anual que se da con la DIPRES, ¿no es cierto? Y que por lo tanto siempre es factible de que existan cambios en el transcurso de los 10 años, ¿ya? Es altamente probable que los recursos asociados a los gobiernos regionales van a sufrir cambios al alza en los próximos años, que no lo sabemos, pero hay una presunción, se ríe el consejero Milla, pero hay una presunción en función de todas las discusiones que se están dando actualmente, en función de principalmente la minería y una serie de actividades, ¿no es cierto?, que entregarían recursos adicionales. Cosa que no podemos saber al día de hoy, pero sí están en marcha. Pero efectivamente el desafío en planes de este tipo, que son a 10 años, justamente es hacer el trabajo año a año. Por eso que la proyección, si bien aparece claramente y hay un trabajo de los sectores bien concienzudo, ¿no es cierto?, de cuánto puedo llegar a gastar, y por eso que hubo usando una palabra técnica que es Juan Mateto, un aplanamiento del gasto en el caso de vialidad para que permitiera que esto nos cuadrara las cifras, ¿no es cierto? Eso indudablemente
puede ir cambiando dependiendo de los ciclos presupuestarios, que sabemos que van fluctuando dependiendo de las condiciones económicas de cada uno de nuestro país en particular, ¿no? Y de la economía mundial. Consulta, ¿tienes algún recuerdo de cómo se distribuye el FNDR en estos 10 años? Porque entiendo que no es la 10ª parte por año. Obviamente que no, por supuesto. Va a depender No sé mucho. si lo recuerdas, porque yo sé que Sí. en algún momento lo vimos. No, sí lo tenemos, pero mire, hay que recordar también que si bien aquí hay un trabajo técnico que lleva bastante tiempo, un trabajo del sector por hacer la distribución, no tenemos que olvidarnos que también todos estos proyectos también pasan por este cuerpo colegiado. Entonces, en algún momento, también ustedes van a tener la oportunidad de hacer la revisión de los que vengan, ustedes o los que vengan, de hacer esa revisión más concienzuda y más caso a caso. ¿Sí? Adelante. Para colaborar un poco en la justificación del trabajo. Obviamente este es un trabajo, consejero, a largo plazo y una proyección. Como decía el colega, no sabemos lo que puede pasar en el futuro, ¿verdad? Puede que 4 años más venga otra autoridad regional y tenga otra visión y otra autoridad nacional y quieran modificar este PEPS y salga un POTSE, un PUTSE, no sé, un POTSE 2. Claro, pero principalmente, consejero, nosotros cuando hicimos esta distribución, o ¿por qué no decirlo en chileno? Es esta pelea de recursos de quién pone más, nosotros, ahí está la tabla, 2.2, 0.7 sería el nuestro. O sea, si fuera un convenio de programación, el gobierno regional de Tarapacá está aportando cerca del 33% de cada iniciativa. Entonces, en matemática, yo estoy, bueno, mejor que yo para el número, no lo encontramos un mal negocio, por decirlo de alguna manera. Ojalá cada iniciativa que se ejecute en Tarapacá solo nos costara el 33% y la diferencia viniera sectorial, privado, otra línea como el PEPSE, sería lo ideal, sería maravilloso, que pudiéramos no solamente los próximos 10 años, sino que todas las iniciativas de los próximos 30 años a Tarapacá le costara solamente el 33%. Como que ese fue un poco la motivación. ¿Ah? Y nos dolía mucho cuando estaba bajando el sector más importante muchos recursos. ¿Ah? Eso no sé si lo comparte, pero esa es más o menos la misiva que cuando fuimos a esa negociación con cada sector. Y retomando su pregunta inicial, que no se la respondí, y se la respondo ahora, en el caso del privado en particular, las iniciativas que tienen que ver con, perdón, voy a poner el lente para leer, ahí está, lente para leer. De los privados se han mantenido en 19.149 millones y corresponden a SOFRI. A SOFRI. Y los proyectos son construcción de recinto terminal logístico SOFRI, el Centro Empresarial Logístico Parque Empresarial SOFRI Alto Hospicio y la habilitación de la etapa 2 del Parque Empresarial SOFRI Alto Hospicio. Las que están en etapas de diseño y ejecución, ambas, y que en el total suman esas cantidades que les señalo, ¿ya? Que son aportes privados, ¿ya? Pero No sé si- entendiendo que nuestro presupuesto anual es aproximadamente 80.000 millones, ¿cierto? Exactamente. Y lo proyectamos en 10 años y según PETSE son 781.000, o sea, casi el 100% de nuestro presupuesto va a estar en el PETSE, según la proyección que tienen ustedes, si es que no nos suben los recursos. Exactamente. Lo más probable es que el año 10 tengamos por lo menos 120.000 millones. O sea, claro, si recordamos En la cuando proyección, si es que el Estado tiene más recursos. este gobierno regional ya ha aumentado de la base casi el 50% de lo que teníamos cuando asumió este nuevo tipo de, digamos, de gobernanza regional, como son los gobernadores electos. Y en el supuesto que nos suba los recursos, vamos a utilizar todos nuestros recursos en el PETSE en los Eh, próximos 10 años. o sea, no necesariamente, porque si partimos de la base de 80.000, matemáticamente ya, como lo decía el consejero Milla, que como digo, los números los suyos, igual ya tenemos un superávit, un resto. Si es que tuviéramos, poniéndome en el caso más pesimista, que solamente estos 10 años nunca se hubiera más de 80.000 millones de presupuesto regional. Igual quedarían alrededor de 15.000 millones, digamos, disponibles. No es mucho, pero la jugada es que había que comprometer 33% para poder recibir un 66, tanto adicional. Con esto que también, y lo conversábamos con nuestro amigo del MOP, el hecho de que estos proyectos estén en una cartera como el PETSE, donde considera evaluación diferenciada, también da un plus de que si no estuvieran en el plan, esos proyectos probablemente no podrían realizarse. Sobre todo en el Tamarugal. De hecho, el Tamarugal prácticamente ninguno podría realizarse porque la evaluación no da, pero con la evaluación diferenciada sí nos da. Y ahí es donde está la importancia de este plan, que justamente tiene por finalidad bajar las brechas territoriales, en este caso entre la provincia de Iquique y Tamarugal, por toda la historia que ustedes conocen mejor que yo, ¿no? Entonces, ahí está la importancia y la relevancia de este plan
no tanto también para nosotros, sino que también en el caso de los servicios, en el caso del MOP, lo conversamos bastante. A ellos les permite pelear de mejor forma los recursos para los próximos años, incluso eventualmente aumentarlos, pues está contenido en un plan. Y en este plan que habla justamente de desarrollo de zonas extremas, donde sabemos que la región, además de la importancia que tiene económica, tiene una importancia geopolítica. La conocen mejor, ¿no? Por lo tanto, invertir en una región como Tarapacá es fundamental para el Estado, sí. Este plan respalda justamente esa importancia geopolítica también. Pero entonces el aporte PET es aproximadamente el 10% de todos los recursos involucrados. Un poquito más, esto se le doy la O precisa. sea, de 2 billones 2 y son 238 como el 10%. Un poquito más, se toma, sí. O sea, Un poquito. claro. Ahora hay que pensar que ese es un fondo de convergencia que todas las regiones que están incorporadas en el decreto 43 hacen uso de ella. Por lo tanto, esto es bastante más realista que hacer una pedida muy alta. Esto pensando en que Magallanes ya hizo entrega, hizo este proceso, porque bueno, ellos llevaban 10 años antes del PETSE, nosotros por primera vez lo estamos incorporando. Por lo tanto, de acuerdo a esas experiencias también, esa experiencia nos permite decir que esto estaría bastante cercano a lo que la DIPRES nos pudiera aprobar. Porque la bajada de Magallanes fue realmente brutal y tuvieron que rehacer todo. Nosotros igual ahora vamos a tener que rehacer varios documentos, entonces, posterior a esto, y les cuento de la emisión del certificado, si es que ustedes aprobaran el plan, viene todo un proceso de readecuar todos los documentos y hacer una entrega formal prontamente. La meta es entregarla este año 2025 y si así el Consejo lo quisiere, podríamos estar en condiciones de poderlo entregar este año. ¿Otra pregunta? Presidente, entiendo que estamos en vivo por la materia que estamos tratando y porque estamos en comisión, ¿o no? Es comisión resolutiva, debería estar en vivo. Claro, debiera estar en vivo. Sí, se lo comento, porque claro, estas temáticas yo creo que son importantes que la ciudadanía vea la discusión que nosotros tenemos, que es de carácter técnico-político, ¿no? Eso. Y lo último, ya para no redundar más, decirle a don Néstor Jofré que es el consejero que más he escuchado que ha tocado este tema respecto del dinero que tenemos anualmente, de todos los colegas, que claro, suponiendo un horizonte de 80.000 millones anuales, y suponiendo un promedio, ¿no? De, ¿cuánto? 60.000. 60.000, 65.000 anual. El hecho de que no sea siempre 65.000 implica que algunos años va a ser 55 y otros años va a ser 75, ¿no? Y de los 75 a los 80, bueno, queda el 8% nomás. Bueno. Me parece que como estrategia da la impresión que fuera una estrategia que elaboran quienes más creen como en el trabajo serio del Estado, ¿no? Que hay muchos funcionarios que creen en el trabajo serio del Estado, esto que va como intergobierno. Entonces como que creen que este trabajo intergobierno se va a imponer por ser un trabajo serio a los distintos cambios de gobernante que hay en un futuro, ¿no? Esa como da la impresión que es el espíritu del programa. Esperemos que sea lo mejor para el país. Así que muchas gracias. ¿Don Néstor? Don Néstor, adelante, por favor. Por eso mandé a pedir esto. ¿Qué relación tiene lo que estamos conversando con respecto a la estrategia de desarrollo regional? ¿Tiene buena relación? ¿Va de la mano? ¿No va de la mano? Muy buena su pregunta. Porque yo cuestiono bastante en que esto es como debiera ser como la Biblia para los próximos 8 años, ¿no? Y veo que en este año, por ejemplo, y yo siempre toco eso, el tema, y le preguntaba justamente al señor Mael con respecto al tema del desarrollo de la agricultura en el desierto, que aparece acá. Y este año no se tocó nada. Por eso la pregunta, ¿cuál es la conexión que tienen los que están ustedes como profesionales viendo con respecto a esto? Absolutamente, y muy buena su pregunta, consejero. Gracias. Tiene toda la relación porque si usted, bueno, tocó la coincidencia de que durante el desarrollo del trabajo que se hizo participativo con los distintos sectores, porque así como el PET se hizo un trabajo amplio, la RD hizo el mismo trabajo. Es más, si ustedes se van a revisar el documento en Word, se van a encontrar que buena parte de la argumentación del PET se saca de la RD. Entonces no es que esté, no, está completamente alineada. De hecho, si usted ve los lineamientos estratégicos de la RD, están directamente relacionados con los ejes estratégicos del PETSE. Entonces, en ese sentido, esa convergencia está asegurada, ¿ya? Ahora,
en la práctica lo que viene y el desafío que viene ahora es justamente cómo esta red, con esos lineamientos que tienen objetivos específicos, que a todo esto estamos haciendo una revisión ahora actualmente, porque el próximo año nos va a tocar presentarles a ustedes un informe de avance de los 2 primeros años y adecuaciones que son necesarias. Lo que viene a continuación es cómo cada uno de esos objetivos se transforma en algo concreto. Y lo concreto son las iniciativas. Y en el caso del PETSE, estamos hablando de que hay muchas iniciativas que se enlazan directamente con algunos objetivos de la RD. Indudablemente hay más planes, hay más programas que van a ir tributando para cumplir con la RD en sus distintos objetivos. Pero eso es el desafío que ahora que tenemos ese instrumento de planificación, esa estrategia, poder hacer coincidir toda la inversión de aquí en adelante con la RD. Y con el PETSE por lo menos eso está asegurado completamente. Por eso los invito, y qué bueno que tengan el libro, si pueden ver los lineamientos justamente con estos ejes que les presentamos al inicio, los ejes estratégicos coinciden plenamente. En el caso de la RD, los lineamientos son más precisos, pero tienen que ver justamente con los mismos temas, ¿ya? Es más, yo estuve, vuelvo a repetir, hace 2 días atrás en un taller que está viendo la política de turismo. Ellos también están haciendo la política de turismo mirando la RD. Por lo tanto, todo lo que se viene de aquí en adelante debe mirar la RD. Y en ese sentido, hay una bajada que ha hecho el gobernador con los equipos que estamos implementando, de que todo tenemos que hacerlo vinculándolo, porque si no, de esa forma, ese instrumento va a adquirir vida. Del momento que eso se transforma en hechos concretos para la ciudadanía, la RD adquiere vida y por lo tanto nos permite ir evaluando cuál es el nivel de avance. Por eso que es tan importante el trabajo que estamos haciendo ahora, presidente, revisando los indicadores que se propusieron originalmente y con la experiencia del PETSE y otros elementos que tenemos ahora y no teníamos en el momento de la construcción, lo estamos incorporando en los indicadores que se van a medir. Pues hay algunas cosas que se pueden medir y otras no. Pero muy buena la pregunta por eso. Probablemente van a aparecer muchos indicadores asociados a PETSE y que se vinculan a la red. Así es, completamente. Con respecto al hospital del Tamarugal no me respondió. Mire, el Hospital de Tamarugal en particular, yo les conté en la última sesión de que el Tamarugal se mantuvo a pesar de todas las presiones para que no existiera. Así como se peleó también con Vialidad para que se mantuviera la iniciativa, también se peleó para que se mantuviera el hospital. Y el monto que hay es de 850 millones de pesos para el estudio de prefactibilidad. Eso está considerado en el presupuesto, está ahí instalado. Tuvimos la discusión en la sesión anterior de lo que esto significa, pero mire, yo consultando a las personas que saben, y el mismo subsecretario nos comentó, todos estos procesos de construcción de hospitales requieren de 20 años, 30 años. Quienes saben del área de salud saben que estos son procesos largos. Entonces, el hecho de que ya esté como estudio de prefectibilidad, a nosotros nos permite estar más tranquilos de que ya está considerado dentro del plan, va a tener evaluación diferenciada, eso es muy importante, que va a permitir que los números den, ¿no es cierto? Y que probablemente, usando la palabra que usó en la convergencia, el dispositivo que se construya va a obedecer justamente a un estudio de prefectibilidad que ya está considerado. ¿Ya? De acuerdo a la planificación, ¿cuándo se van a ocupar esos millones en el estudio de prefactibilidad? Está considerado que se van a ocupar alrededor del quinto o sexto año. En la mitad eso es lo que se proyecta, ¿no? Pensando en que de aquí a allá va a haber insumos. Ahora, alguien me podría decir, ¿puedes tener certeza? Puedo dar una fecha estimativa que fue producto de las conversaciones, pero tal vez puede que esto sea en los séptimo, octavo año. El tema es que esté dentro del plan. Y eso nos permite ir enlazando también inversiones. Ojo que aquí también hay inversiones que se van traslapando, que son de arrastre y que permiten que los proyectos, porque los proyectos, por mucho que uno los trate de planificar, no necesariamente van a caer dentro de los 10 años. Algunos que se traslapan para el para el duodécimo año, el undécimo, y por lo tanto hay siempre un arrastre que tiene que traslaparse con el siguiente plan o las siguientes iniciativas que se construyan. Don Néstor, adelante, por favor. Sí. Sí, gracias. Cuando usted dice quinto, sexto año, ¿de qué? ¿Referido a qué? ¿Desde hoy? No, dentro del Dentro, Sí, dentro es decir, siguiendo el mismo ejemplo que está pidiendo don Jorge, con respecto al hospital para el Tamarugal, ¿significa que eso va a ser para el 2032? ¿Sí? puede adelantarse también. Yo estoy dando una cifra estimativa en conversaciones que se tuvo, pero también pudiera adelantarse producto de el estudio de redes asistenciales que yo les mencioné, que tiene que actualizarse. Entonces, ojo con eso. Presidente, a mí ese argumento que da el funcionario como que se me contrapone
cuando yo miro, por ejemplo, Hospital de Tamarugal y miro Hospital de Iquique, Nuevo Hospital de Iquique. Porque, por ejemplo, aquí la prefactibilidad del Hospital de Iquique está programada para el 2027 y 2028. O sea, le da recursos para 2 años, ¿ya? Luego, el diseño lo programa en 2 años más, para el 2029 y el 2030. Y la ejecución la programa del 2031 al 2035. Entonces hay una voluntad clara aquí, al menos puesta en este documento que nosotros tenemos que aprobar o rechazar, de que el hospital de Iquique, ¿cierto? Aun cuando el hospital de Alto Hospicio está funcionando en un 40%, en un 50%, salga en este plan. No así el hospital del Tamarugal. Y por eso, cuando usted dice una prefactibilidad puede demorar, no sé, el estudio 20, 30 años, recién dijo 30, ¿cierto? Disculpe, ahí no sé si ahí podemos discutir. No es tan así. Entonces, por eso, eh, y además, porque aquí se expresa la voluntad de los municipios en un principio, porque ellos envían, pero el Ejecutivo está acá en el gobierno regional. O sea, el que toma la decisión de enviar un plan no son los municipios, es el gobernador, el presidente de esta mesa. Entonces, acá está expresada una voluntad clara que, tal como lo dijo Néstor, el colega recién, puede ser que para el 2032 recién podamos pensar en un diseño, si es que la prefactibilidad avanza y si es que dice que un proyecto es finalmente factible. Entonces, eso es lo que a mí me causa mucho cuidado dentro de todo lo que, y si empiezo a analizar cada iniciativa, seguramente voy a empezar a mirar más detalles sobre lo mismo. Sí, pero Me, como bien dice me usted, permite un segundo, sí, nosotros tenemos la voluntad de poder acelerar esto. O sea, podríamos tratar de hacer una modificación y tratar de meterlo el año 2026. Sí, pero el estudio de prefactibilidad podríamos acelerarlo y ponerlo en vez del año 7, como le está mencionando, tirarlo al año 1 para que tengamos la misma voluntad del hospital de Iquique. Presidente, si me disculpa, el certificado anterior se denomina proyectada, ¿cierto? Es una proyección. Y como toda proyección, de hecho, parte del proceso nos hizo llegar acá a poder actualizárselo y parte del proceso nos va a obligar, tal vez, ojalá no, dice uno, a venir a actualizarlo de nuevo porque DIPRES nos puede decir en algunas cosas que no, ¿verdad? Esperemos que no sea así. Y contarle que algunas cosas están supeditadas a otras. Por ejemplo, fuimos a la discrepancia, ¿verdad? Y dentro de lo que pusimos está la conexión de doble vía de Antofagasta a Iquique y lo condicionaban a una licitación de la doble vía de Caldera a Antofagasta. Yo, la verdad que a mí todavía no me hace sentido. Le preparé una minuta al gobernador y estamos pensando ir a un, no sé si el tercer o cuarto round, porque no entiendo, ¿y por qué no en Santiago no hacen la ruta, no sé, San Antonio-Santiago, después que se haga la de Concepción, ¿cierto? ¿Por qué nosotros tenemos que esperar? Le cuento que esa licitación se ha caído 2 veces. Está para una tercera apertura ahora en enero. Y si se vuelve a caer, nosotros vamos a seguir esperando. Entonces podemos hacer cosas. Ahora la propuesta del gobernador, bueno, ahí estoy adelantando temas, tal vez va a ser lograr que Santiago eh, tire las 2 licitaciones a la vez. Y si se cae la otra, y tal vez prospera la otra es de más de 400 kilómetros, la nuestra de 140. Es muy probable que sea más atractivo para el inversionista un proyecto de menor envergadura porque hay menor riesgo al de mayor envergadura. Y obviamente si sale este y hay más movilidad de vehículos, le va a dar más viabilidad al otro. Pero si esperamos que el otro, el gigante, salga, nunca vamos a poder hacer el chiquitito. Pero sí se puede, hay movilidad, consejero. O sea, en base a eso, esto es lo que le cuento es real, no es supuesto, está pasando con la doble vía de Antofagasta a Iquique. Entonces puede pasar acá que el hospital de Iquique se adelante, salga alto, algo, y eso arrastre que el del Tamarugal salga más rápido. O como plantea el consejero, de repente al revés, pues, no da el estudio, porque el estudio dice que ahora hay más, digamos, atención médica, ¿verdad? Pero jamás va a cambiar la distancia del hospital de Iquique al traslado que tenga que hacer el paciente de Colchán y de Camiña, ¿cierto? Y obviamente, está viendo una instalación en el Tamarugal, esa distancia se acorta, eso no va a cambiar jamás. Sí, No pero va a yo, cambiar. yo lo veo como un tema de voluntad. Si lo queremos plantear el primer año, la construcción o el estudio de prefectibilidad para el estudio del Tamarugal o el hospital del Tamarugal debería ser así, porque es un tema de Es voluntad. que no va a dar. Claro, este año ya no da. De hecho, bueno, otra infidencia. Cuando tuvimos que ir a debatir con los equipos nacionales, en el caso del MOP, teníamos un aliado regional, que aquí está sentado. Entonces se puso al lado nuestro a pelear. En el caso de salud, el estudio de ellos y lo que manejaba no daba para el Tamarugal. Entonces ellos no estaban de acuerdo. Tuvimos que hacer que Santiago lo levantara. Adelante, Néstor, por favor. Gracias.
¿Quién define las prioridades? A propósito de este ejemplo que le di con respecto a los hospitales, ¿no? ¿Quién define los 6 años para el Tamarugal y los 2 años para Iquique? ¿Quién lo define? ¿Qué personas? ¿Ustedes? Aquí hay un trabajo, hay que Porque, recordarlo. claro, si tú le cuentas esta misma historia a la gente de Pozo Almonte, los 5 comunas, bueno, volvemos al mismo tema del centralismo. O sea, ¿por qué el hospital de Iquique en 2 años más y el nuestro en 6 años más? Cuando ellos ya tienen hospital, tienen 2 hospitales, Iquique y Alto Hospicio. Esa es la pregunta que se puede hacer Sí, el habitante de esa zona, po. consejero, es muy buena la pregunta porque eso dice relación, en primer lugar, con elementos técnicos que en general, para el caso de los hospitales, tienen que ver con el per cápita, ¿no? Eh, eh, por eso que es tan importante el PETS en particular y la evaluación diferenciada, porque si no tuviéramos evaluación diferenciada, buena parte de los proyectos del Tamarugal se caería. ¿M? Y por eso que, gracias a la evaluación diferenciada, pudimos colocar el estudio de prefactibilidad para el Tamarugal, porque si no, no hubiera sido posible. No dan los números actualmente con el estudio actual. Esto depende de un estudio de redes que se va a volver a hacer. Entonces, ¿eso va a cambiar el panorama? Claro que lo va a cambiar. Ahora hay dinámicas que también escapan a lo que nosotros podemos proyectar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, consejero, para terminar solamente. Sí, ¿Y cuánto políticamente el gobernante puede decir ya, es no que 6 años, 2 años? Es que ahí va la otra parte que le iba a contar, porque el presidente de la comisión señala muy bien que con voluntad política también yo puedo mover esos plazos. Uno es el elemento técnico y otro es el político, ¿no? Acá claramente el hecho de que esté el hospital Tamarugal considerado es un elemento político, porque técnicamente no daba y se peleó hasta que se logró. Lo mismo con vialidad. Yo les conté que hasta el lunes se nos estaban cayendo 11 iniciativas. Y gracias al apoyo que tuvimos acá, en el caso, lo voy a amplificar por Juan Matute, con todo el equipo que nos apoyó, logró que esas 11 iniciativas no se cayeran, con lo que hubiera cambiado bastante el plan y con redes, ¿no es cierto?, viales que son fundamentales para la región y que justamente están en Tamarugal. Entonces se dan cuenta que ahí está el elemento técnico que se dijo del nivel central, no, tienen que rebajar, pero aquí hubo un elemento político de voluntad de repongámoslas. Por eso que es tan importante lo que usted señala. Están los dos elementos sobre la balanza. Y por lo tanto, vuelvo a reiterar, el hecho que esté en el plan ya da argumentos políticos para decir esto usted no me lo puede bajar por ningún motivo. Sí, pero son los tiempos, lamentablemente. Porque si estamos hablando en 7 años más, el estudio recién de prefactibilidad son 2 años. Estamos Así hablando de es. 10 años y recién va a ser el estudio de prefactibilidad. Y de ahí viene. Completamente de acuerdo, presidente. Es por eso que nosotros tenemos la voluntad política en este cuerpo colegiado que podemos acelerar el proceso y ponerlo como iniciativa prioritaria. Presidente, Adelante. cuando el funcionario dice que, o perdón, el jefe de la división dice que claramente esto se puede mover, claramente eso se puede mover, pero ese es otro momento, otro documento, no el que estamos aprobando hoy día, porque lo que vale hoy, si yo apruebo esto, es esta programación, ¿cierto? Entonces, eso ya me da un argumento para poder tomar una decisión en mi votación. Lo segundo, es evidente, es evidente que si estamos hablando de un instrumento como el PETSE, no estamos pensando en la rentabilidad social a secas. Entonces, cuando usted argumenta nuevamente que si es que nosotros no tomáramos este proyecto en este documento, entonces no estaría dentro o no podríamos pensar en tenerlo, partimos de esa base cuando hablamos de PETSE. Entonces, repetirlo, yo creo que es como decir, pucha, casi como por misericordia se incluye el Hospital del Tamarugal. Y vuelvo a insistir, hay dos momentos importantes políticos, ¿cierto? Uno del gobernador cuando asume el 2021 y uno del presidente Boris cuando viene a Iquique, cuando él anuncia un hospital para el Tamarugal. Ahora usted dice, hay estudios que dicen que no, era factible desde Iquique. Le dijeron a usted seguramente, ¿cierto? Por eso bajaban. Pero cuando yo voy a Santiago, hace pocos días, recién en Santiago me dicen nosotros en enero del 2026 vamos a tener un estudio de brecha. O sea, diciéndome a mí, cuando yo le pregunto de forma particular a la funcionaria, porque lo pregunté en la mesa, que todavía no saben, ¿cierto? Que todavía no saben si es incluso antes de la prefactibilidad, o sea, antes del antes. Entonces, cuando usted me dice ya con certeza de que esto no daba, entonces yo digo, bueno,
¿Quién me está mintiendo? Lo último, y usted lo dijo también en la exposición pasada, dijo, esto tiene que ver con un estudio de, no sé, pues de brecha, cuando esté el nuevo hospital, el hospital de hospicio y el hospital que hoy día tiene Iquique, ¿cierto? Para ver si el del Tamarugal tenía alguna opción. Lo dijo cuando estábamos conversando. Entonces es evidente que si están 3 hospitales funcionando y hoy día vemos un hospital de hospicios que no funciona, que no tiene todavía la capacidad completa funcionando, menos va a dar. O sea, menos, si hoy día ya pensamos en que no, cuando estén 3 hospitales funcionando, menos va a existir la posibilidad de que en esta red regional pueda alguien pensar de que se tenga que construir un hospital en la provincia del Tamarugal, sea donde sea, porque la prefactibilidad va a estudiar la localización, va a estudiar el tamaño, va a estudiar la oferta, va a estudiar la demanda, va a estudiar todo. Entonces, eso a mí me deja en una decisión un poco bien confusa de este documento, ¿cierto? Que no es el de agosto, sino que es el de diciembre, y seguramente va a haber uno en enero, en febrero, además cambia el gobierno, por lo tanto, no sé cuál es la voluntad que nosotros hoy día estamos amarrando a 10 años. Adelante, Luis Milla. Sí, les quiero recordar a mis colegas que nosotros como cuerpo colegiado, según la ley orgánica de gobierno regional y administración regional, tenemos la facultad, colegas, de aprobar, rechazar o modificar lo que se ponga acá en la mesa. Entonces, si nosotros, que tenemos un año, ¿no? Un año de ejercicio, nunca hemos modificado, quizás este sea el momento de hacerlo si existe la voluntad, solamente si existe la voluntad. Ahora, una vez que nosotros, los colegas, ¿no? manifestemos la voluntad de decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto, pero si se hace esta modificación, sí estaría de acuerdo, porque yo no puedo aprobar algo que es profundamente injusto, ¿no? Que entiendo qué es lo que está comentando el colega. Sí, si no me equivoco en la interpretación. No lo interpreto entonces. Entonces, uno no puede aprobar algo que considera profundamente injusto. Entonces, insisto, si se propone una modificación, alguien tendrá que decirnos cómo se tramita ese efecto, ¿no? O sea, cómo este cuerpo colegiado le dice, gobernador, esta es la modificación que nosotros estamos proponiendo. Pronúnciese. Esto ya pasó anteriormente con los FRIL. Por favor, ustedes lo recordarán. Hace un año y medio atrás aproximadamente, el cuerpo colegiado le dijo, mire, ¿sabe qué? Yo con estos FRIL, con esta distribución de FRIL no estoy de acuerdo. Esta es la distribución de FRIL que debiera ser. ¿Por qué el core en ese momento no lo hizo antes? Porque nadie en esta mesa nos dijo el procedimiento, cómo se hace. Porque durante 2 años estuvimos diciendo, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero como no sé cómo hacerlo, apruebo igual. Eso pasó en esta mesa durante 2 años. Entonces, que esta vez sea explícito el mecanismo para que este cuerpo colegiado diga, ¿sabes qué? Solicito una modificación. En la línea tanto, esta modificación del año 7 al año 1, al año 2 o lo que sea. Muchas gracias. Adelante, don Rubén. Muchas gracias, presidente. Solo para hacer algunas consideraciones o aclaraciones. Recordar, esto no se construye de manera unilateral. No es voluntad ni del gobernador regional o disposición o digamos competencia, ni del Consejo Regional, es construir el instrumento. La aprobación es distinta, pero construirlo no. ¿Por qué? Porque acabamos de verlo, el 66% de los recursos comprometidos no son FNDR, no son del gobierno regional. Por lo tanto, y la comparación que hace el consejero Milla no es muy correcta, no es lineal, porque obviamente el FRIL sí se financia 100% con recursos FNDR. Por lo tanto, no dependemos de ningún otro servicio para decirle, oye, no, yo quiero poner menos. Si tú pones la diferencia, acá sí, pues si nosotros cambiamos o incorporamos algo, dependemos de un tercero. De hecho, por eso decía, no quieren financiar esto, quieren bajar las partidas. Claro, justamente aludiendo al cambio de gobierno, aludiendo a compromisos, que en el papel se veía bonito la lista de supermercados, un montón de proyectos que nosotros queríamos que estuvieran, pero cuando le dijimos, su subsecretario tiene que firmar la carta donde compromete los recursos para estos 10 años, déjeme revisarlo, y ahí empezaron las dificultades. Esa es la realidad. Por tanto, y hay una reflexión también, consejero Estica, el ejemplo que usted da, o sea, o el caso que usted comenta del hospital es casi lo mismo que yo comentaba con la concesión de la doble vía.
sea, es cierto lo que dice y comparto. Es muy probable, y lo dije cuando en mi intervención anterior, que si tenemos el hospital de Iquique, sea más complejo obtener el RS o el visto bueno para un hospital del Tamarugal. De hecho, por la misma metodología que usa Salud, de manera independiente, antes de pasar por los procesos de evaluación de la iniciativa. Pero eso significa que entonces no vamos a hacer un hospital para Iquique, con la necesidad que hay, porque perjudicaríamos la posibilidad de un hospital para hospicio, porque tampoco el no hacer el de Iquique asegura que sea el de hospicio. Entonces es una reflexión, no ni siquiera una opinión. Eso, consejero, es solamente instarlo a lo que conversamos desde, bueno, fue como en julio que empezamos a exponer por primera vez. En ese tiempo era más ambiciosa la cifra, ¿verdad? Hoy día son solo poco más de 2 billones de pesos, pero son iniciativas con la seriedad y el compromiso que cada servicio público firme una carta de compromiso de que vamos a abogar porque esto se mantenga, con los buenos deseos del consejero Milla, y ojalá que venga el gobierno que venga, así sea, y va a haber una diferencia enorme de contar con este documento que, entre comillas, lo voy a decir, propone o garantiza una inversión de 2 billones de pesos para los próximos 10 años en Tarapacá, o no tenerlo. Obviamente que hay una diferencia enorme. Eso, presidente y consejero. Gracias. Sí, pero la verdad que estamos como Consejo Regional de FNR 800.000 millones de pesos. Estamos poniendo casi el 10%. 33% El 33%, o sea, podríamos nosotros financiar el estudio de prefectibilidad para darle la celeridad que corresponde la necesidad del Hospital Regional del Tamarugal, pensando que son 28.000 personas o habitantes que están en la frontera. Y los ejes centrales del próximo gobierno son salud, seguridad y educación. O sea, yo creo que existe la voluntad, y si nosotros nos ponemos de acuerdo acá y votamos en que se acelere el estudio de prefectibilidad, yo creo que es posible. Secretario Ejecutivo, ¿llamamos a votación? Bien, conforme a la indicación de la presidencia, se somete a resolución a nivel de comisión la actualización del plan de desarrollo de zona extrema, PEPSE, región de Tarapacá. Aquellos que estén por aprobar, alce la mano en señal de aprobación. Se actualiza y se propone. Si usted reemplaza la aprobación antes. Sí. Yo apruebo. Aquellos que estén por el rechazo. Por la abstención. Bien. Cerrada la votación, hay una moción mayoritaria. Déjame sacar la cuenta de cuánto es. La voluntad va a existir. O no querer. Sí, 4 rechazos, 3 abstenciones y una aprobación. La aprobación es de don Octavio, los rechazos son de don Jorge, don Hugo, don Luis y don Néstor. Y las abstenciones son de la consejera Nalí, don Mauricio y don Francisco. En esos términos se va a indicar a la sesión plenaria. Siendo las 10:01, damos finalización a la comisión.